Un saludo a todos, les doy la bienvenida al canal de brokersrecomendados.com y para quienes no nos conocen, somos una página de opiniones sobre inversiones con varios años de trayectoria y tanto en la página como en este canal hacemos una buena revisión de brokers y empresas de inversión. Yo soy Rodrigo, hago parte del equipo de brokersrecomendados.com y empezamos. En primer lugar, les muestro cómo funciona la página de brokers recomendados. Aquí tenemos los mejores brokers de este año, los mejores criptobrokers y los mejores exchanges para que lo chequen. Un apartado de brokers y opiniones y otro apartado educativo para que se vayan empapando del mundo del trading y de las inversiones. Nuestro contacto, por si tienen alguna duda, pueden escribirnos. Y aquí nuestra reseña sobre la empresa que vamos a analizar hoy, que se llama Economy. Vamos para eso a la empresa, a la página de la empresa directamente. Y aquí miramos que hablan de liderazgo. Es su acceso al liderazgo, la tecnología y las estrategias adecuadas para ayudarle a diseñar el futuro que desea, ya sea aprendiendo cómo ganar más dinero en su situación actual o aprendiendo cómo liberar más tiempo. Dicen que ellos son la solución. Aquí nos dan como un típico video de estos que nos motivan a cambiar del estilo de vida, a seguir más dinero, a ser nuestros propios jefes, a ser líderes, etcétera. Y dicen poco más. Y aquí el botón para unirse a trabajar con ellos. Vamos a revisar, por ejemplo, los términos y condiciones que nos dicen. Vamos a mirar. No dicen a qué empresa legalmente pertenece, o sea, cuál es la empresa legalmente constituida. Y no dice en realidad a qué se dedica. Vamos a la parte de atrás y vamos a ver qué más nos dicen en su propia página. Dice que es una empresa de tecnología con pasión e interés centrado en las innovaciones y la educación que beneficiarán a las personas hoy y en los años venideros. Está compuesta por profesionales experimentados en las industrias de TI, finanzas, medios, desarrollo personal y marketing. Somos más que una empresa que vende un producto, un servicio, una comunidad. Hay que tener cuidado con estas palabras de comunidad y de liderazgo, porque normalmente todos los esquemas Ponzi se basan en la comunidad y en ser líder, porque como tienes que entrar a otras personas para que ellos puedan ganar dinero, te dicen que eres un líder porque vas trayendo a otras personas y todavía no nos han dicho cuál es el producto como tal que ofrecen o el servicio. Vamos a mirar aquí. Empieza a dejar que su dinero trabaje para usted. Esto es muy típico de los esquemas Ponzi. Esta frase es la que siempre se repite cuando están tratando de hacernos miembros de algún club, alguna empresa, que siempre hablan de marketing, de contactos, de networking, de comunidad, y al final terminan siendo una pirámide, un esquema Ponzi en el que tenemos que ingresar a más personas y que por eso vamos a ganar más dinero al principio, porque hay que ingresar personas, pero en realidad el dinero no viene de un producto o un servicio. O sea que el día que no puedan entrar más personas, pues toda la pirámide se cae. Y vamos a ver el otro, supuestamente la otra línea de negocios. Dice el último software de comercio manual con inteligencia artificial que le ofrece la capacidad de minimizar su riesgo. Si ya tuviéramos un software con IA que se dedica a generar ganancias, pues esto ya estaría o hecho por el que se lo inventó y se habría ganado todo el dinero posible, o prohibido por los gobiernos porque no tiene ningún sentido que gracias a la IA generemos más dinero. O sea, esto también es típico de estos esquemas. Utilizan ahora la inteligencia artificial en todo, se lo meten a todo porque creen que está muy de moda y que por eso la gente va a caer más. Y aquí ya nos están hablando de inversiones directamente, y si hablan de inversiones es porque tienen que estar regulados. Aquí yo no veo
en ningún lado que digan que es una empresa regulada, en los términos y condiciones tampoco lo decía. Aquí no nos dicen de qué empresas en parte, aquí solo dicen en dónde están ubicados y si estuvieran allí, pues tienen que estar regulados por la autoridad financiera de Estados Unidos. Así que mucho cuidado con este tipo de empresas, siempre prometen comunidad, prometen ganancias, ser líderes y en realidad no son más que una pirámide más. Este sitio fue registrado el 23 de marzo de 2021. Esta es nuestra reseña. Ya hemos encontrado aquí otros datos adicionales. Supuestamente se dedican a servicios de educación y herramientas financieras. No pertenecen a quien, no dicen a quién pertenecen, o sea, la empresa legalmente cómo se llama. Y pues la regulación, como ya les dije, no la tienen. Por lo tanto, nuestra valoración final sobre Economy es tener mucho cuidado con ellos, no los recomendamos para nada. Aunque la premisa de educación financiera y herramientas pueda ser atractiva, la falta de información detallada sobre los mecanismos de inversión y el funcionamiento exacto de su sistema nos genera preocupaciones. Hay que ser muy claros cuando ofrecemos un producto o servicio y si aquí ni siquiera lo podemos entender, esto quiere decir que algo están escondiendo y esto es una gran red flag o banderita roja. No estemos cayendo en sistemas como este, por favor. Y si ustedes tienen algún comentario que dejar sobre Economy, pueden dejarlo aquí o también en este video de YouTube. Y les recuerdo que tenemos siempre un buscador en nuestra página. Si quieren buscar una empresa para saber si es recomendable o no, busquen primero si ya tenemos reseña y si no, déjenos el nombre con la página web en los comentarios que les responderemos. Gracias y no se olviden de suscribirse al canal de brokersrecomendados.com.